continuación veremos el método multiplicadores. Este nos sirve para optimizar los resultados obtenidos con el método de Vogel, esquina noreste o costo mínimo. A continuación veremos el método de multiplicadores. Este método nos sirve para optimizar los resultados obtenidos en algún método anterior, como pudo haber sido Vogel, costo mínimo o esquina noreste. En este caso estamos tomando esta tabla con datos ya asignados, en donde pues estamos diciendo que los resultados obtenidos por algún método como los anteriores tuvo que haber sido 520. El método de multiplicadores nos va a optimizar este resultado a uno mucho menor, de un costo mucho más bajo, para tener un resultado más óptimo. El método de multiplicadores inicia de la siguiente forma. Inicia con el resultado de un método anterior. Eso, como se había dicho hace un rato, tenemos siempre una demanda y una oferta. Entonces, acá en este método se agregan dos datos nuevos que se llaman multiplicadores: el multiplicador sub u y el multiplicador v. El multiplicador sub u sub 1, 2 y 3, multiplicador v sub 1, 2, 3 al 4. Entonces, la lógica de esto es iniciar a asignarles valores, ya que nos van a servir para encontrar ciertas variables. Entonces, la manera para asignar los valores a estos es guiándonos por las casillas que ya tienen asignados ciertos valores, estas que están acá. Entonces, estas variables serán nombradas como variables básicas. Entonces, estas nos van a ayudar para asignar los valores a cada uno de los multiplicadores. Entonces, la lógica para asignar es lo siguiente: u sub n más v sub n debe ser igual al costo de la celda. Entonces, siempre se inicia con u sub 1 igual a 0. Siempre se va a iniciar de esta forma. Entonces, nos vamos a guiar para asignar el valor a las variables, a estos multiplicadores, perdón, por medio de las variables básicas, o sea, las casillas que tienen asignados ya datos. Entonces, si u sub 1 ya vale 0, para que sea igual a 10, siguiendo la lógica de esto de u sub n más v sub n igual al costo de la celda. Entonces, u sub 1 más v sub 1 debe ser igual a 10. Entonces, si este vale 0, este debe valer 10. Para el siguiente, para que sea 2, ya tenemos un 0. Entonces, para que sea 2, necesitamos asignarle a v sub 2 el número 2. Entonces, acá no sigo utilizando, pues estas no son variables básicas. Entonces, este dato sí es una variable básica. Ya tenemos un valor 2. Para que sea 7, u sub 2 debe valer 5. Ahora, en esta casilla tenemos un valor de 9. Ya tenemos un 5. Entonces, para que se complemente la suma, debería ser 5 más 4. Tenemos acá también una variable básica para que sea 20. Entonces ya tenemos 5, necesitamos 15. Y por último, esta variable básica ya tenemos 15. Queremos que la suma de los multiplicadores u y v sea igual a 18. Entonces ya tenemos 15, necesitamos sumar 3. Bien, luego de haber encontrado los valores para cada uno de los multiplicadores, debemos asignar datos o valores a las variables no básicas. Estas variables serán las casillas donde no hay asignados datos. La manera para encontrar los valores a estas casillas es u sub i más v sub j menos c i j. Entonces, en este ejemplo tendríamos 0 más 4 menos 20. Entonces, nos daría menos 16 y lo asignamos en esa casilla. Para la siguiente sería 0 más 15 menos 11. El resultado sería 4. Para la siguiente variable no básica sería 5 más 10 menos 12. Para la siguiente sería 3 más 10 menos 4. En la otra sería 3 más 2 menos 14 y 3 más 4 menos 16. Luego de haber encontrado los valores de las variables no básicas, pues estas nos van a ayudar a encontrar la variable de entrada. Sí. La variable de entrada se va a identificar con el valor más positivo que hayamos encontrado acá en las variables no básicas.
en este caso va a ser 9. Los valores positivos que tenemos pues son 3, 4 y 9. Los negativos pues no los tomamos en cuenta porque necesitamos el más positivo. El más positivo será 9. Entonces esta casilla será la variable de entrada. Entonces, para continuar con el método de multiplicadores, en este momento pues vamos a tener que encontrar esta variable de entrada para determinar después la variable de salida. Vamos a tener que asignar un valor θ a la variable de entrada. Tendremos que formar un ciclo cerrado que comience y termine en la celda de la variable de entrada, a semejanza de este ciclo, que tendría que ser de acá, continuar un ciclo cerrado y terminar en esta misma celda. Entonces, luego del ciclo debemos colocar un valor a θ. El valor de θ debe considerar lo siguiente: los límites de la celda, los límites de la oferta y de la demanda deben permanecer satisfechos. No debemos asignar valores más allá de la oferta o la demanda. Los transportes en todas las rutas deben ser no negativos, y también se debe alternar entre restar y sumar la cantidad θ en las esquinas sucesivas del ciclo, y las variables de salida, bueno, la variable de salida será la que quede con valor 0 en esta tabla. Ok, entonces ya tenemos la variable de entrada, tenemos que asignar un valor a θ y sabemos que la variable de entrada está aquí y debe continuar un ciclo de manera que termine en este mismo. Entonces, si nos regresamos a esta tabla, la celda de o variable de entrada será esta. Entonces acá debemos asignar un valor que vamos a ir en este orden exactamente. Vamos a iniciar restando, luego sumando, restando, sumando, restando y así sucesivamente. Entonces la lógica de esto es irse en los extremos. Por eso está dibujado este ciclo. Entonces nos iríamos de acá para acá, luego subimos, este lo saltamos ya que solo son los extremos, subimos, llegamos y regresamos. Entonces el ciclo sería de esta forma: acá, acá, saltamos, acá, acá y acá. Entonces el valor que le vamos a asignar a θ debe estar comprendido o más bien entre la demanda y la oferta. Entonces el dato que le vamos a asignar a θ no debe hacer que los costos de las celdas nos queden negativos. Entonces el valor que le vamos a asignar es el número 5. Entonces θ será el número 5 y este va a ser el que entre acá. Ya sabemos que la variable de salida será donde nos quede como costo o como asignación el número 0. Entonces vamos a iniciar, como bien se había dicho, se debe iniciar restando y luego sumando, luego restando y luego sumando, solo en extremos y hasta regresar a la celda o variable de entrada. Bien, luego de haber hecho las restas, sumas y restas y hasta haber regresado a la celda de entrada, pues los nuevos costos serán los siguientes. Entonces θ, que fue el dato que ingresó por la variable de entrada, que lo colocamos acá, entonces iniciamos y continuamos el recorrido del ciclo. Entonces 5, en este caso menos el valor que estaba aquí, que era 10, entonces tendríamos 10 menos 5 igual a 5. Luego en el siguiente extremo, 5 más θ, que es 5, nos daría 10. Entonces continuamos por acá, este no se toca ya que solo son los extremos, entonces lo saltamos y llegamos acá. Entonces teníamos un 5 menos 5 ya que toca la resta y nos da 0. Subimos, nos toca una suma, entonces 10 más 5 nos da 15 acá. Continuamos acá, nos toca una resta, 5 menos 5 nos da 0 y menos 5 nos da 0, y por último regresamos a la variable de entrada. Ok, ya teniendo esto, pues por decirlo así, terminamos el primer paso. Entonces tenemos nuevos costos y ya encontramos la variable de salida. En este caso habíamos dicho que la variable de salida iba a ser la casilla que nos daba 0. Tenemos dos. En este caso vamos a escoger arbitrariamente la variable de salida. En este caso vamos a escoger esta celda
en donde pues va a ser nuestra variable de salida y pues ahora conseguimos nuevas asignaciones a la tabla. Entonces, para el siguiente paso, pues vamos a tener nuevos datos y vamos a reiniciar todo. Vamos a volver a calcular los multiplicadores, variables no básicas y otra vez deberíamos de conseguir un nuevo ciclo. Entonces quedaría como lo siguiente. Como decíamos, vamos a tener nuevos datos asignados en la tabla, extraídos de la tabla anterior por medio del ciclo que realizamos hace un rato. Entonces, la tabla se modificó en sus datos asignados y pues los multiplicadores por lo tanto serán recalculados, ya que ahora hay nuevas variables básicas. Entonces, siempre sigue la idea de que U1 necesita iniciar con 0. Entonces, la primer variable no básica en este caso necesita ser igual a 2. Entonces 0 más 2. Y seguimos con la misma idea para ir asignando los valores a los multiplicadores. Siempre en manera de ecuaciones para ir consiguiendo los datos igualados a los costos de las celdas. Bien, ya habiendo asignado los nuevos datos a los multiplicadores, guiándonos por las nuevas variables básicas, pues luego volvemos a calcular los valores en las casillas de las variables no básicas y pues continuamos con la misma idea. Utilizamos el número más positivo para encontrar la variable de entrada. Entonces, en esta casilla vamos a tener ubicada la variable en donde vamos a asignar el valor teta, siempre tomando en cuenta que el valor teta debe estar satisfaciendo la demanda y la oferta. De nuevo vamos a tener un ciclo cerrado en donde vamos a ingresar por acá y vamos a regresar exactamente a esta celda. Entonces, hemos escogido el valor 10 para asignarle a teta y asignarlo en la variable de entrada. Entonces, asignamos 10. De igual forma, empezamos restando y luego sumando. Entonces, la idea es ir primero restando con el siguiente valor del extremo, luego bajar y regresar. En este caso, hemos diseñado este circuito en donde no estamos tomando el valor de la variable del multiplicador U3 V1 que tiene un 5, ni tampoco este de acá. Entonces, los circuitos cerrados no necesariamente deben pasar por todas las celdas de variables básicas. Podemos diseñar uno que satisfaga la idea de un circuito cerrado, sin importar si estamos tomando todos. Entonces, en este caso solo nos hemos ido de aquí, bajamos y regresamos. Entonces, está acá. Empezamos asignando 10, nos toca restar. Entonces, 15 menos 10 nos daría 5. Entonces, colocamos 5. Luego, continuamos acá. Nos toca una suma. 0 más 10 nos daría 10. Colocamos un 10. Acá saltamos ya que no es extremo. Y nos toca una resta. En resta tendríamos el valor 10 menos 10 nos daría 0. Entonces, tenemos esta casilla como variable de salida. Y entonces 10, 5 y 10 serían nuestros nuevos datos asignados en la tabla y tendríamos una siguiente tabla como la siguiente. Entonces trasladamos los nuevos datos a la tabla y tendríamos que en esta parte nuestra nueva variable de salida pues ya no tiene asignado nada. Entonces se redistribuyó todo en la tabla original para tener nuevos datos asignados en cada celda. Entonces una vez más debemos recalcular los multiplicadores, luego volver a encontrar los datos de las variables no básicas y pues volver a diseñar un circuito. Entonces llega un punto en el que un circuito ya no se puede realizar, o bien las variables básicas pues ya no encontramos un valor más positivo. Entonces veamos qué sucede y deducimos si este método termina en esta tercera iteración o deberíamos de seguir. Veamos cómo queda. Bueno, ya habiendo recalculado los datos de los multiplicadores y también los datos en las variables no básicas, recordemos que siempre
las variables no básicas van cambiando de posición, ya que los datos asignados pues también lo hacen. Entonces llegamos a este punto en la iteración 3, en donde nos damos cuenta que los datos de las variables no básicas todos son negativos, por lo tanto ya no se puede escoger una variable de entrada, y lo que nos da paso a decir que ya no podemos seguir optimizando esto, y pues ya no podemos encontrar un circuito cerrado, ya no hay variables de entrada, y pues esta es la solución. Ahora tendríamos que venir y colocar todas las multiplicaciones de lo asignado por el costo, en cada celda de estas, y pues encontrar el total del resultado de este método. Pues ya tenemos acá los datos de lo asignado en cada celda, y pues el resultado de la suma de cada uno de los datos nos da un costo total de 435, una optimización significativa de acuerdo a lo que tenía el resultado al inicio del video de 520. Hemos logrado una reducción de 520 menos 435, hemos reducido en 85 unidades. Por lo tanto, el método de multiplicadores queda finalizado, identificando que este nos da la oportunidad de optimizar mucho más resultados obtenidos por métodos como Vogel, costo mínimo o esquina noreste. Hasta aquí queda finalizado el video de multiplicadores.